hablamos de la iglesia? ¿Por qué es tan importante hablar de la iglesia? Porque lamentablemente muchas personas asisten a la iglesia, pero muy pocas entienden qué significa la iglesia. Hace 8 días hablábamos acerca de lo que representa la plantación de iglesias. ¿Por qué el apóstol Pablo dice yo planté? Yo planté, dice el apóstol Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y es que definitivamente cuando hablamos de plantar iglesias como la iglesia de Bogotá, la iglesia de Cajicá, la iglesia de Ciudad Bolívar, la iglesia en Montelíbano, la iglesia a través de las redes sociales, de las redes de internet, la iglesia live, la iglesia virtual, muchos decimos no, pero es que lo virtual no es iglesia. No es edificio, pero sí es iglesia, porque la iglesia representa un ambiente. Y cuando tú te adentras en el ambiente de la iglesia, cosas sobrenaturales comienzan a suceder. Por eso les doy una cordial bienvenida en esta noche a la iglesia. Bienvenidos a esta serie, pero bienvenidos principalmente a este ambiente. Porque a partir de este momento comenzamos a sumergirnos en un ambiente que va a traer un despertar espiritual a tu vida, que va a traer entendimiento a tu espíritu y que va a traer proyección a tu futuro. Déjame enseñarte por qué el apóstol Pablo plantó iglesias, por qué el Señor Jesucristo vino a la tierra a establecer la iglesia y por qué el Señor Jesucristo al final va a volver a la tierra por su iglesia. Y es que la iglesia es el eje de transformación social de la humanidad. Es la que produce el impacto de transformación que la sociedad necesita. Todo lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra lo produce desde la iglesia. La iglesia es el centro de influencia del cielo aquí en la tierra. Por eso es tan importante la iglesia, pero como lo enseñábamos la semana anterior, no estamos hablando de un edificio, no estamos hablando de una denominación, estamos hablando de la única iglesia, la iglesia de Cristo aquí en la tierra, que representa un cuerpo con muchos miembros. Por tanto, cada iglesia, cada denominación es parte del cuerpo y opera como miembro con una función específica. Pero la plantación de iglesias está directamente relacionada con la transformación social y ese es el reto de la iglesia del siglo XXI. Y qué importante que a través de esta enseñanza tú puedas entender qué es la iglesia, comprometerte con la iglesia y ser parte de la transformación social que Dios quiere establecer a través de la iglesia. Porque cuando hablamos de transformación social estamos hablando del propósito de transformación de Dios en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu empresa, en tu negocio, en tu vecindario y en todo entorno donde las personas requieran ser impactadas a través de lo que Dios está desatando en su iglesia. Por eso cuando dice la palabra que la creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios, recuerda que los hijos de Dios somos los que nos unimos para crear el ambiente de la iglesia. Por tanto, la manifestación de los hijos de Dios no es otra cosa que la manifestación de la iglesia de Cristo a través de los hijos del Padre que hemos entendido nuestro llamado y nos hemos alineado con nuestro propósito. Y afuera de la iglesia, afuera del ambiente de la iglesia, hay una creación. Hay hombres y mujeres, hay una humanidad que está esperando que tú y yo los impactemos. Por eso la iglesia es el salvavidas de la humanidad. La universidad no va a restaurar familias. La psicología no va a transformar vidas. Las empresas no van a proyectar propósitos. No. Eso solamente lo hace Dios a través de la iglesia. Por eso este es el reto de la iglesia del siglo XXI. El reto de la iglesia del siglo XXI no es tener edificios grandes. El reto de la iglesia del siglo XXI no es ser reconocidos en las redes sociales. El reto de la iglesia del siglo XXI no es tener escenarios ostentosos. No, el reto de la iglesia del siglo XXI es romper los esquemas de la tradición, salir de los muros de la religión y proyectar un movimiento de impacto en esta sociedad que tanto lo necesita. Pero ¿cómo lo logramos? ¿Cómo poder establecer la iglesia como el eje de transformación social que la humanidad necesita?
Déjame colocarte, recuerdas que la semana pasada cerramos con una frase de San Agustín, y San Agustín dice: la iglesia no es una galería para exhibir santos, sino una escuela para educar a los pecadores. Te lo voy a repetir: la iglesia no es una galería para exhibir santos, sino una escuela para educar a los pecadores. Y qué importante entender eso. La iglesia no es para mostrar el grupo de alabanza. La iglesia no es para mostrar el ímpetu o la capacidad productiva de un líder visionario que estableció un gran territorio. No, la iglesia no es para mostrar el denuedo de un predicador. No, la iglesia, escúchame, no es para exhibir a los santos, es para educar a los pecadores. La iglesia necesita que tú y yo creemos un ambiente en el que las personas pecadoras puedan sentirse incómodas pero amadas, puedan sentirse retadas pero aceptadas, puedan sentirse exigidas pero bendecidas. Ese es el ambiente que tenemos que crear en la escuela de pecadores llamada iglesia, porque la iglesia no es un lugar para personas perfectas. La iglesia es un lugar para hombres y mujeres imperfectos que necesitamos cubrirnos con el amor perfecto que viene del Padre. Por eso el Señor Jesús fue claro cuando vino a establecer a través de los discípulos el fundamento de la iglesia y dijo: yo no he venido por los que están sanos, yo he venido por los que están enfermos, porque los que dicen que están sanos están tan enfermos que no pueden reconocer su enfermedad. Y el problema es que el que se cree sano no necesita un médico, no necesita un sanador, no necesita un redentor, no necesita un salvador. Por eso no necesita la iglesia. Pero cuando tú reconoces que estás enfermo, cuando tú reconoces tu debilidad, cuando tú reconoces que eres imperfecto, cuando tú reconoces que tienes problemas, cuando tú reconoces que no puedes sola, ahí es donde la iglesia cobra relevancia. Ahí es donde tú puedes entender el valor del ambiente por encima del edificio, el valor del ambiente por encima de la estructura, el valor del ambiente por encima de la etiqueta, y puedes verdaderamente entender el impacto de la transformación social. Déjame comenzar dándote una frase que el Señor me regalaba como plataforma para lo que vamos a hablar acerca de cómo la iglesia es el eje de transformación social de esta generación. Y es que la transformación de una sociedad comienza con un cambio de mentalidad. Te lo voy a repetir. La transformación de una sociedad comienza con un cambio de mentalidad. Dios envió a Jonás a predicarle a Nínive, pero hasta que las personas de Nínive no cambiaron su mentalidad, no experimentaron una transformación en su sociedad. El Señor Jesús vino a predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria, pero ¿sabes algo? Hasta que las personas no cambiaron su mentalidad, no fueron parte del movimiento de transformación social que el Señor Jesús vino a establecer. Es muy importante que tú entiendas en esta hora que si no hay un cambio de mentalidad, jamás vas a experimentar una proyección trascendental. Mientras las personas no cambiemos la mentalidad, nuestra sociedad no va a ser transformada. Mientras los miembros de la familia no cambien la mentalidad, la familia no va a ser restaurada. Por eso todo lo que Dios necesita establecer a través de la iglesia es un cambio de mentalidad. ¿Sabes? Cuando el Señor Jesús comenzó a enviar a los discípulos a establecer la iglesia, a crear los ambientes, Él les dio una instrucción: vayan y prediquen que se arrepientan, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y toda predicación iba precedida por una palabra: arrepentimiento. Escribe en tu barra de comentarios: cambio de mentalidad. Siempre les enseño que la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia. Y metanoia viene de dos sufijos griegos: meta, que significa cambio, y gnosis, que significa mente, pensamiento. Por tanto, la metanoia o el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, un cambio en la manera de pensar.
Muchas personas cambian de religión, pero siguen pensando igual. Muchas personas cambian de iglesia, pero no cambian de mentalidad. Muchas personas cambian de edificio religioso, pero no cambian su manera de pensar. Por eso, hasta que tú no cambies tu manera de pensar, tu casa, tu familia, tu empresa, tu negocio, tu entorno no va a experimentar una plataforma de transformación. Bueno, excelente. Excelente, ¿verdad? Mira, Romanos capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo dice, no se conformen a lo que esta sociedad les ofrece, no se conformen a lo que su familia le ofrece, no se conformen a lo que su empresa le ofrece, porque Dios le quiere ofrecer algo mayor, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, por medio del cambio de sus pensamientos. Porque solo quien se atreve a cambiar su pensamiento puede experimentar transformación y comprobar que los planes de Dios son buenos, agradables y perfectos. Por eso tú que estás conectada en esta noche, Dios sabe que necesitas experimentar una transformación en tu familia. Dios sabe que estás cansada de vivir lo mismo y has orado y has buscado una iglesia y has leído la Biblia, pero parece que nada funcionara. Y yo te voy a decir algo, el problema es que nada, absolutamente nada de lo que la religión te ofrece va a funcionar si la palabra que viene de la boca de Dios no produce en ti un cambio de mentalidad. Si tú logras cambiar tu mentalidad, automáticamente vas a experimentar una transformación en todas las áreas de tu vida, porque la transformación de una sociedad comienza con un cambio de mentalidad. Bueno, excelente, excelente, ¿verdad? Eso es parte de lo que necesitamos. Así que escribe en tu barra de comentarios, necesito cambiar mi mentalidad. Necesito cambiar mi mentalidad. Y déjame expresarte a la luz de la palabra de Dios, cómo el Señor proyecta a la iglesia como un agente de transformación social. Es que a veces pareciera que durante años velaron el evangelio del Señor Jesucristo en nuestras vidas. A veces pareciera que las iglesias están enfocadas en todo menos en el propósito de Jesús. Pero déjame explicarte la iglesia primitiva, la iglesia establecida directamente por el Señor Jesucristo, ¿para qué se estableció? Y el Señor Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, Él reúne a los discípulos y les dice, ustedes, diga conmigo, la iglesia, ustedes, los que han sido llamados, ustedes los que crean ambiente a donde son enviados, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así debe alumbrar su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. La iglesia es la luz del mundo. Tú y yo fuimos llamados por Jesús para resplandecer afuera del edificio. Pero muchos creen que el propósito mayor del cristianismo, que ser iglesia, es convertirte en lámpara de un edificio religioso. Y entonces dentro de las cuatro paredes del templo, no, qué amor, qué ternura, qué servicio, qué disposición, qué amabilidad, pero salen de las cuatro paredes del templo y siguen siendo los mismos en su casa, los mismos en su trabajo, los mismos en su empresa, y no se les nota lo que se les nota dentro del templo. Porque nos hicieron creer que fuimos llamados a vivir el evangelio adentro del templo. No. Tú y yo somos iglesia donde quiera que vayamos, porque donde quiera que vayamos establecemos el ambiente del cielo aquí en la tierra. ¿Y cómo? Haciendo que los demás vean nuestras buenas obras. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se coloca o se tapa con un caldero, sino que se coloca sobre la mesa para que alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas
obras. Ser luz del mundo significa llevar afuera de la iglesia lo que aprendes adentro de la iglesia. Significa tomar del ambiente de la iglesia y llevarlo a tu casa. Tomar el ambiente de la iglesia y llevarlo a tu trabajo. Tomar el ambiente de la iglesia y llevarlo a tu entorno. Porque tú y yo estamos llamados a ser luz del mundo. Y para que la iglesia pueda ser luz del mundo, tú y yo necesitamos entender 5 elementos. 5 elementos que la iglesia de Cristo necesita para ser luz del mundo. Primero, autenticidad y coherencia. Autenticidad y coherencia. Y sí que le hace falta esto a la iglesia. ¿Sabes por qué hoy en día los cristianos prefieren ser luz del templo, pero no luz en su casa, no luz en su empresa, no luz en su entorno social? Sencillo, porque no somos auténticos, porque nos formaron para ser hipócritas, para aparentar una cosa en la iglesia, aunque estemos viviendo otra en la casa, porque nos formaron para aparentar con líderes que queremos agradar, para agradar líderes, para agradar pastores, para agradar a personas, mas no nos formaron para agradar a Dios. Y eso daña la autenticidad, porque con parecer es suficiente. Mira, una fruta es auténtica cuando tú te la puedes comer, cuando tú la puedes disfrutar. Pero hay muchas frutas que parecen de verdad, pero son de madera, son de caucho, son de plástico. Hay muchos cristianos que parecen de verdad, pero cuando tú te vas a acercar mucho a ellos, te das cuenta que no eran auténticos. Eran una réplica del original. Y eso se conoce por la coherencia. Necesitamos una iglesia coherente, que lo que habla sea un reflejo de lo que vive. Pero lamentablemente tenemos muchas personas dentro de la iglesia que son incoherentes. Hablan de amor, pero están llenas de resentimiento. Hablan de perdón, pero están llenas de argumentos. Hablan de alegría, pero están llenas de depresión. Hablan de bendición, pero solo desatan sobre su casa palabras de maldición. Eso se llama ser incoherente. Por eso tú estás llamado a resplandecer, a recibir todo lo que Dios te da en medio de la iglesia, para que seas coherente en tu casa, para que lo que hablas en la iglesia y lo que vives en la iglesia sea auténtico, y lo vivas y lo hables en tu casa, y lo vivas y lo hables en tu empresa, y lo vivas y lo hables en tu comunidad. Segunda característica de una iglesia que ha sido llamada a ser la luz del mundo: compromiso con la verdad. Escúchame, la iglesia está llamada no a comprometerse con las personas, a comprometerse con la verdad y con las personas que quieren vivir la verdad. Pero nos vendieron una idea incorrecta de que la iglesia se tiene que comprometer con todos los que viven una mentira. No. El Señor Jesús le dijo a los discípulos: niéguese cada uno a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabe qué les está diciendo Jesús? Miren, si ustedes quieren caminar conmigo en la iglesia, si ustedes quieren ser parte de mi propósito en la iglesia, se tienen que negar a ustedes mismos. ¿Sabes qué significa eso? Tienen que negarse a la mentira que han vivido, a la mentira que han creído, a la mentira que han abrazado. Porque de lo contrario, yo no me puedo comprometer con ustedes, porque necesitamos una iglesia comprometida con la verdad. Una iglesia imperfecta, pero comprometida con la verdad. Hombres y mujeres imperfectos, pero comprometidos con la verdad, con predicar la verdad. Necesitamos mostrar allá afuera una iglesia que habla la verdad. No que habla para agradar a un montón de personas que quieren seguir viviendo una mentira. Eso es lo que tanto daño le ha hecho a la iglesia de Cristo. Y es que la iglesia, en su afán de atraer personas que viven mentiras, han tergiversado su verdad. Pero la iglesia de Cristo, la que es luz del mundo, la que resplandece en medio de las tinieblas, está comprometida con la verdad, así tenga que desagradar a la mayoría. Tercero,
Para ser luz del mundo, la iglesia necesita proyectar unidad en el cuerpo. Mira, es muy triste, te lo voy a decir, es muy triste ver el egoísmo y la envidia que hay entre líderes espirituales de diferentes denominaciones. Porque lo que tenía que ser un cuerpo se convirtió en una serie de feudos, cada uno con su propio señor feudal, que es Dios y Señor en su feudo. Pero es que el Señor Jesucristo no estableció rangos, jerarquías. Él estableció roles y responsabilidades, funciones y privilegios. Pero lamentablemente el cuerpo de Cristo ha sido desmembrado por hombres amadores de sí mismos, amadores de ganancias deshonestas, amadores de aprobación y reconocimiento personal, amadores de intereses personales. Y eso no puede ser parte de la iglesia de Cristo. Es muy triste ver cómo líderes dentro de la misma iglesia de Cristo compiten entre ellos para demostrar quién es mejor. Hablan mal los unos de los otros, critican lo que otros hacen, se viven ofendiendo. ¿Por qué? Por una sencilla razón: porque no son coherentes y no están comprometidos con la verdad. Pero la verdad de la iglesia de Cristo está determinada por la unidad. Dice la palabra que la iglesia primitiva compartían el pan con alegría y sencillez de corazón, en unidad. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos para establecer la iglesia en Pentecostés, allá en el aposento alto, dice que estaban todos unánimes juntos. Pero hoy en día la iglesia de Cristo pueden estar todos, pueden estar juntos, pero qué difícil que estén en unidad. Porque para estar en unidad tenemos que renunciar a nuestros intereses personales para alinearnos con los intereses de Dios. Tenemos que dejar de buscar lo nuestro para poder buscar lo suyo. Por eso la iglesia solo puede resplandecer en medio de las tinieblas cuando proyecta la unidad en el cuerpo, cuando los pastores nos ayudemos unos a otros, cuando dejemos de ofender a las personas porque Dios les habló que se movieran a otro lugar. Mira, he tenido casos donde las personas me dicen: pastor, es que yo necesito que ore por mí porque Dios me habló que tenía que salir de la iglesia y el pastor me maldijo. Yo, pero ¿cómo es posible? Ni Balaam, que era un sinvergüenza, se atrevió a tanto. Porque el profeta Balaam dijo: yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Dios me ha dado orden de bendecir y esa orden nadie puede revocarla. Pero hay líderes que parecen ser de la iglesia, pero que no son iglesia, porque simplemente no ven la unidad en el cuerpo. Cuando una persona se acerca a mí y me dice: pastor, Dios me habló de irme a otra iglesia, le digo: ok, ¿estás seguro que Dios te habló? Sí, entonces déjame orar por ti para bendecirte, que Dios te lleve en bendición, que Dios te lleve con bien y lo que necesites con todo gusto. Escúchame, somos un solo cuerpo, pero no nos podemos seguir dejando regir por los avisos, por las denominaciones o por las estructuras, porque solo somos miembros de un cuerpo. Lo cuarto que necesita la iglesia para hacer luz en medio de las tinieblas es compasión y servicio. Compasión y servicio. Mira, hay muchas personas que quieren ser parte de la iglesia, pero vienen a ser servidas, no a servir. Hay muchas personas que buscan la iglesia es para suplir sus necesidades de aprobación y reconocimiento, es decir, para ser servidos, no para servir. Pero la verdadera iglesia de Cristo está llena de hombres y mujeres impregnados de compasión y servicio. Por eso tú tienes que ser compasivo con los que saben menos que tú. Tienes que ser compasivo con los que tienen menos dones que tú. Tienes que ser compasivo con los que les cuesta un poquito más de trabajo entender lo que a ti no te cuesta tanto trabajo entender. Tenemos que aprender a tenderle la mano al necesitado, a arropar al que está desnudo,
a alimentar al que tiene hambre, a darle de beber al que tiene sed. Tenemos que aprender a ser una iglesia compasiva con el que ha caído. A mí me impacta cómo el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice a la iglesia: hermanos, si alguno de ustedes es hallado en una falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, no sea que ustedes también sean tentados. Compasión. Miren, no juzguen al que cae. No le den la espalda al que tropieza, porque entonces no seríamos iglesia. Lamentablemente en el mundo dicen que los cristianos son el único ejército que acribilla a sus soldados heridos en combate. ¿Y sabes por qué? Porque el mundo está viendo una iglesia sin compasión y sin humildad para servirse unos a otros. Y el quinto elemento que hace que la iglesia sea luz en medio de las tinieblas se llama evangelismo y discipulado. La iglesia solo será luz del mundo cuando tú abras tu boca en medio del mundo. La iglesia solo será luz del mundo cuando tú te atrevas a dar testimonio de lo que Dios ha hecho a través de la iglesia en tu vida allá en el mundo. Pero como la gran mayoría son cristianos de templo, son cristianos de estructura, son cristianos de denominación, se avergüenzan de testificarle al mundo lo que Cristo ha hecho por ellos en su iglesia. Pero el evangelismo es el fundamento de la iglesia: ir y anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿En dónde? En la iglesia. Lamentablemente el evangelismo se ha distorsionado, porque ya no se evangeliza para glorificar a Cristo, sino se evangeliza para llenar templos. Por eso se evangeliza para que las personas ocupen una silla en un edificio, pero no se evangeliza para que las personas ocupen un lugar en el reino de los cielos. Necesitamos volver a la esencia del evangelismo y predicar un cambio de mentalidad, sin religiosidad. Hay una frase de Charles Spurgeon, el príncipe de los pastores, y Charles Spurgeon dice: la iglesia existe para evangelizar, no para entretener. ¡Wow! La iglesia existe para evangelizar. ¿Sabes qué significa eso? Que la iglesia existe para establecer en ti el evangelio y para expandir a través de ti el evangelio. Por eso cuando tú entras en el ambiente de la iglesia, eres impactado por el evangelio, y la esencia del evangelio te tiene que llevar a cambiar tu mentalidad. Y cuando el evangelio cambia tu mentalidad adentro de la iglesia, pues sencillamente tú sales de la iglesia a llevarle el evangelio a todos los que lo necesitan. La iglesia se convirtió en un escenario de entretenimiento cuando el Señor Jesús vino a hacer de la iglesia un campo de entrenamiento. Te lo voy a repetir. La iglesia se convirtió en un escenario de entretenimiento cuando lo que el Señor Jesús quiso fue establecerla como un campo de entrenamiento. Entrenamiento de evangelistas, entrenamiento de pastores, entrenamiento de profetas, entrenamiento de maestros, entrenamiento de hombres y mujeres que fuesen transformados para llevar transformación, impactados para impactar a otros, restaurados para restaurar, bendecidos para bendecir. Por eso, tú que tienes el privilegio de ser parte de la iglesia, es el momento de que te dejes de entretener y te comiences a comprometer. ¿Qué tal si escribes en tu barra de comentarios: yo me voy a comprometer? Pero no te comprometas con los hombres, comprométete con Dios. Porque al final todo lo que tú recibes en la iglesia viene de Dios. Al final el que te trajo a la iglesia fue Dios. ¿Recuerdas? Pablo dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo dio? Dios. Tú eres parte del crecimiento de la iglesia, porque te trajo Dios a través de alguien que salió de la iglesia a evangelizarte.
A través de alguien que salió de la iglesia a compartirte del amor de Dios. El libro de Hechos también dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién los añade? Dios. ¿Para qué los añade? Para salvación, no para entretención. Por eso es fundamental entender para qué es la iglesia. Porque, ¿sabes? Uno de los principales problemas que nosotros tenemos es que las personas, al confundir la iglesia con el templo, salen a buscar templo, así nunca encuentran iglesia. Qué tremendo, ¿verdad? Muchas personas llegan a Bogotá, a Cajicá, a Ciudad Bolívar, a Montelíbano o a través de Live y dicen, ay pastor, es que estoy buscando iglesia. Yo le digo, ok, ¿y cómo la estás buscando? No, ya he visitado varias iglesias y estoy mirando cuál es la que más me gusta. Yo digo, ok, eso está muy bien, ahora te quiero invitar a que hagas algo. Deja de visitar templos y entra en el silencio de tu habitación y pídele al Espíritu Santo que te lleve bajo el manto de un pastor que te apaciente con ciencia y con sabiduría. Porque lo que prometió Dios a través del profeta no fueron templos ni iglesias, fue pastores. Él dice, y os daré pastores conforme a mi corazón, que os apacienten con ciencia y con sabiduría. Por eso muchas personas llenan templos en torno a un predicador, pero nunca tienen en su camino un pastor. Por eso viven confundidos y dispersos, como ovejas están en un redil que no tienen pastor. La iglesia se establece por causa del pastor de pastores, quien asigna, quien lo represente para guiar al pueblo en el entendimiento del ambiente, en el establecimiento del ambiente. Bueno, excelente. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Está muy enredado? Ok. Pero también el Señor le da una segunda connotación, el Señor Jesucristo, al establecimiento de la iglesia. Y ahí en Mateo capítulo 5, en el versículo 13, Él vuelve a reunir a los discípulos y les dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Ustedes son la sal de la tierra. Ahora, cuando nosotros nos preguntamos por qué el Señor compara a su iglesia con luz, pues sencillo, es porque la iglesia tiene que resplandecer en medio de las tinieblas. Porque la iglesia, a través de la palabra, tiene que iluminar el camino de los que están perdidos. Porque la iglesia tiene que mostrar una luz de esperanza a un mundo que está perdido. Por eso la iglesia es luz del mundo. Pero la iglesia es sal de la tierra porque la sal tiene unos componentes específicos. Te voy a dar 3. Por ejemplo, en la época del Señor Jesús no existían los refrigeradores. Por tanto, cuando se quería conservar una carne para que no se dañara, para que no se contaminara, para que no se pudriera, la cubrían con sal. Y aún hoy en día en el campo lo hacen. Y se baña en sal, se cubre con sal porque la sal preserva. Por eso la iglesia es la sal del mundo, porque la iglesia es la única a través de la palabra que viene del cielo que puede preservar el propósito de una familia, que puede preservar un ministerio, que puede preservar la prosperidad de una empresa, que puede preservar la integridad de un individuo, la iglesia. Pero también en la época del Señor Jesús no existía el alcohol, ni el mertiolate, ni el agua no bendita, oxigenada, que también es bendita esa para las heridas. Pero ¿sabes algo? Cuando una persona se abría una herida, lo primero que le colocaban era sal. Y la sal ardía, pero sanaba, porque la sal tiene propiedades para sanar. Por eso la iglesia es la sal de la tierra, porque la palabra que tú recibes en la iglesia te arde, pero te sana. Te incomoda, pero te sana. Por eso cuando tú eres enviado por Dios a hablarle algo a alguien de parte de Él, a esa persona le va a incomodar, pero le va a sanar. Esas son propiedades de la sal. Son algunas de las propiedades a través de las cuales el Señor nos ayuda a entender
¿Por qué la iglesia es sal? Déjame, te doy rápidamente un tercer atributo de la sal. En la época del Señor Jesús, y gracias a Dios en la nuestra también, cuando se cocina, se le coloca como condimento la sal, porque la sal da sabor. ¿Alguna vez te has comido un arroz sin sal? ¿Alguna vez te has comido ¿qué otra cosa sin sal? Una pastica sin sal, una ensaladita sin sal. Hombre, no sabe igual, no sabe igual. Por eso la iglesia es la sal de la tierra, porque cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú entras en el ambiente de la iglesia, ese ambiente le da sabor a tu vida. Tú puedes llegar con un hogar acabado, pero la iglesia, el ambiente de la iglesia le vuelve a dar sabor a tu hogar. Tú puedes llegar con una depresión crónica, pero la iglesia le vuelve a dar sabor a tu vida. Tú puedes llegar después de una quiebra financiera, pero la iglesia le vuelve a dar sabor a tus proyectos, porque eso es lo que la iglesia hace. Por eso cuando tú sales de la iglesia y vas a tu casa, tú le tienes que llevar sabor a tu casa. Tú tienes que decir, wow, llegó mamá, llegó papá, oh, qué chévere, porque sin ti la casa no es igual. No como en algunos escenarios donde ya no invitan a la tía Genoveva porque desde que se volvió evangélica solo hace mala cara, critica a todo el mundo y mira feo a los que están haciendo cosas que a ella no le agradan. Porque la tía Genoveva se volvió amargada. Así no beba. El problema es que nos vendieron la idea que nosotros tenemos que ir a rechazar a los que no tienen nuestra misma espiritualidad. Tenemos que ir a rechazar a los que no tienen la salvación que nosotros tenemos. Tenemos que ir a rechazar a los que no son tan hipócritas como nosotros. Porque no van al mismo edificio al que tú vas. Porque no tienen el mismo conocimiento que tú tienes. El problema es que si tú no tienes amor para ellos, estás igual de vacío a ellos. Porque puedes hablar lenguas angelicales, pero si no tienes amor, no eres nada. Puedes tener todos los dones, pero si no tienes amor, no eres nada. Por eso, el amor del Padre revelado a tu vida a través del ambiente de la iglesia te tiene que llevar a cambiar el sabor de tu casa, el sabor en tu familia, el sabor en tu empresa, porque de lo contrario, no eres iglesia. Perdiste tu sabor, y si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Por eso hoy encontramos cristianos con depresión, porque perdieron el sabor. Cristianos en amargura, porque perdieron el sabor. Cristianos que llegan a su casa y ya ni el perro le mueve la cola, porque perdieron su sabor. No, tú y yo, la iglesia de Cristo, está llamada a darle sabor a todo lo que toca allá afuera. Las personas tienen que anhelar tu presencia. Tienen que decir, mira, vamos a hacer una reunión familiar, pero tú no puedes faltar. Yo sé que no tomas, yo sé que no bailas, yo sé que no fumas, yo sé que no bailas apretado, yo sé que ya no hace cosas que quizás antes hacías, pero es que tu presencia es determinante. Sin ti, las reuniones familiares no son iguales. Eso es la iglesia. Pero ¿cómo llegar a generar esa influencia social? A través de 5 elementos también. Porque para que la iglesia sea sal de la tierra, para que le des sabor, ¿qué tal si escribes en tu barra de comentarios, voy a darle sabor a lo que toque? Vamos, escríbelo ahí en tu barra de comentarios, porque luego que termina la prédica, yo voy a leerlo y voy a orar por todos esos comentarios. Siempre lo hago. Voy a darle sabor a todo lo que toque. Esto es ser cristiano. Eso es ser cristiano. Y para poderle dar sabor a todo lo que tocas, tú necesitas entender 5 elementos. Y el primero de ellos, déjame te lo comparto. Integridad moral. Integridad moral. El punto es que la integridad moral tiene que estar alineada con lo que Dios dice en su palabra y no con lo que los religiosos dicen en su doctrina. Oh, uy, pastor, espera un momentico. La integridad moral tiene que estar alineada con lo que Dios dice en su palabra y no con lo que los religiosos dicen en su doctrina. Pastor, ¿y eso es bíblico? Por supuesto que sí.
El Señor Jesús un día confrontó a los fariseos y les dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. ¡Wow! Este pueblo con sus labios me honra. Habla tan bonito. Tienen unos principios morales tan lindos, pero al final son unos hipócritas. Porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Pero no es culpa de ellos. El problema es que les enseñaron como doctrinas mandamientos de hombres. Por tanto, su integridad moral es para agradar a un pastor, no para agradar a Dios. Su integridad moral es para agradar a un montón de viejas religiosas chismosas que la critican si hace lo que a ellas no les gusta, y no para agradar a Dios. La pregunta de esta noche es: ¿tu integridad moral con qué está alineada? ¿Con lo que Dios dice o con lo que la gente dice? Báileme ese trompo en la uña. Por eso estamos tan llenos de personas moralistas. Todo es pecado, todo es prohibido. Por eso no lo dice la Biblia, pero lo dijo la hermanita Venancia. Hombre, el hermano Fulgencio religioso, que una cosa era en la iglesia y otra cosa era en la casa, pero tú le creíste y te reprimiste. Y has vivido un cristianismo lleno de frustración, de amargura, de dolor, de ansiedad, de ruina, de escasez, de limitación. ¿Por qué? Porque has vivido una integridad moral para agradar al hermano Fulgencio y a la prima Venancia, y no para agradar a Dios. Por eso la iglesia solo será sal de la tierra cuando su integridad moral esté alineada con la palabra de Dios y no con las palabras de los hombres, que no están alineados con la palabra de Dios. Bueno o excelente. Preocupante más bien, ¿no? Segundo, justicia social. Mira, la iglesia solo será sal de la tierra cuando haya justicia social. Cuando la iglesia se enfoque en establecer una equidad social. Cuando dejemos de creer que somos mejores porque tenemos algo que otros no tienen. Cuando dejemos de creer que somos mejores porque nuestro edificio es más grande que el de la iglesia de la esquina. Cuando dejemos de creer que somos mejores porque tenemos más conocimiento que la persona que acabó de llegar a la iglesia. Cuando dejemos de creer que somos mejores porque oramos más largo que los otros hermanitos. Cuando dejemos de creer que somos mejores porque tenemos un nivel académico que otros no tienen, o un nivel financiero que otros no tienen. No. Tú y yo no somos mejores que los que no vienen a la iglesia, solo somos diferentes. Y esas diferencias nos obligan a marcar la diferencia delante de ellos. La justicia social está basada en una palabra: equidad. Y la iglesia tiene que ser un reflejo de equidad. El problema es que la iglesia no le está dando sabor. Las personas que hacen parte del templo, que se creen iglesia pero solo van al templo, no le están dando sabor a su familia porque se creen mejores que aquellos familiares que no van al templo. Qué absurdo, ¿verdad? Viven criticando a su pareja porque se creen mejor que su pareja, simplemente porque tienen pecados distintos. Qué absurdo, ¿verdad? Nos acostumbramos a creernos mejores que los demás porque nos enfocamos en la paja que tienen en el ojo, pero nos hacemos los locos con la viga que tenemos en el nuestro. Por eso la iglesia solo podrá dar sabor cuando proyecte equilibrio, cuando proyecte igualdad. Por eso tú y yo no somos mejores que los que no son iglesia, pero somos diferentes y tenemos que marcar la diferencia. Tu sonrisa, tu actitud, tu carisma, tu amabilidad, tu amor, tu gozo, tu paz, tu bondad, tu dominio propio, tu paciencia, tu fe, tienen que marcar una diferencia allá afuera. Y eso es lo que le va a dar sabor al mundo a través de tu vida.
La iglesia necesita una transformación cultural. Escúchame, ¿de qué sirve encerrarnos en un edificio a orar y a clamar y salir y no hacer nada por los colegios, no hacer nada por las empresas, no hacer nada por las familias, no hacer nada por los necesitados? O sea, la iglesia nunca va a lograr una transformación social encerrada en cuatro paredes. Necesitamos promover una transformación cultural. La iglesia tiene que levantar líderes que impacten los medios de comunicación, que impacten la academia, que impacten los colegios, que impacten la salud, que impacten las empresas, que impacten los proyectos. Que necesitamos hombres y mujeres que se levanten adentro de la iglesia para impactar afuera de la iglesia. Pero para eso hay que cambiar la mentalidad. Y por último, la iglesia solo será sal de la tierra cuando entienda la unidad en la diversidad. Escribe en tu barra de comentarios: unidad en la diversidad. Pastor, ¿y qué es eso de unidad en la diversidad? Significa que todos somos diferentes, pero nos tenemos que poner de acuerdo. ¡Ay, qué tremendo es eso! Todos somos diferentes, pero nos tenemos que poner de acuerdo. Tú tienes que dejar de estar saltando de iglesia en iglesia simplemente porque no te gusta algo de la iglesia. Tú tienes que dejar de estar pensando todos los días: me separo o no me separo, me separo o no me separo, renuncio a la empresa o no renuncio, simplemente porque piensan diferente a ti. La iglesia de Cristo tiene que proyectar afuera unidad en la diversidad. Eso significa valorar a las personas por encima de las diferencias. No necesariamente aceptar, pero sí valorar. Aprender a poner límites claros, pero buscar la unidad por encima de las diferencias. Dice el apóstol: en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Pastor, y si ya no depende de mí, es mejor que corte la relación para que no haya división. Pero mientras dependa de ti, debes procurar la unidad por encima de las diferencias. Esos son los 5 elementos que establecen el sabor que tú recibes en la iglesia y que tú tienes que llevar afuera de la iglesia. Eso es la iglesia. Esa es la esencia de la iglesia. Billy Graham, uno de los más grandes evangelistas de los Estados Unidos, dice: cuando la iglesia deja de ser sal, el mundo empieza a decaer. ¡Wow! Mira lo que pasó en los colegios. Cuando los cristianos dejaron de prepararse para ser profesores, para ser rectores, para ser coordinadores, ahora son personas con una libertad de mentalidad las que le enseñan a los niños. Sacaron a Dios de las iglesias, sacaron la Biblia de los colegios, sacaron ese ambiente que la iglesia podía llevar. Y mira cómo está la sociedad en Estados Unidos, mira cómo está la sociedad en Latinoamérica. Pero aún queda una esperanza, y es no sacar a Dios de tu casa, no sacar a Dios de tu corazón, no sacar tu vida de la iglesia. Porque la iglesia es el centro de influencia del cielo aquí en la tierra, y es donde la palabra de Dios fluye del cielo con una conexión directa en la tierra. Y lo que tú recibes en la iglesia lo tienes que llevar a tu casa. Lo tienes que llevar a tu colegio, lo tienes que llevar a tu universidad, lo tienes que llevar a tu trabajo, a tu empresa, lo tienes que llevar a tu vecindario, porque es la única manera de propiciar la transformación que nuestra sociedad necesita. Déjame cerrar con esta frase que el Señor me regalaba: nuestro llamado espiritual necesita producir una transformación social. Dios no te llamó a ocupar un lugar dentro de un edificio. Dios te llamó a ocupar un lugar en su reino y desde ahí generar una influencia en todo tu entorno. Cuando Él dice: y os daré todo lugar que pisare la planta de vuestros pies,
No te está diciendo que si tú pisas un carro va a ser tuyo. A mí me da susto cuando yo voy en el Transmilenio y una señora me pisa, que pena, estoy casado, por si las moscas, puede que esté marcando territorio. Porque eso es lo que nos han vendido incorrectamente. Todo lo que yo pise será mío. Y entonces la gente entra a una casa y dice, yo piso esta casa y será mía. Sí, trabaje juicioso, ahorre, proyéctese. Porque lo que Dios quiere decir es que todo lugar que pisare la planta de tus pies será tu responsabilidad para ejercer la influencia de lo que el Padre te ha entregado en ese lugar. Tu casa es tu centro de influencia, tu empresa es tu centro de influencia, tu vecindario es tu centro de influencia. Por tanto, tu llamado espiritual, porque tú tienes un llamado espiritual, es producir una transformación social. La luz tiene que alumbrar primero a los que están en la casa. La sal que recibes en la iglesia, a lo primero que le tiene que dar sabor es a tu casa. Y de ahí para adelante, a todo lugar que pisare la planta de tus pies. Y déjame dejarte esta reflexión para esta semana. ¿Cómo tu cristianismo está impactando tu entorno social? ¿De qué te ha servido ser cristiano afuera de la iglesia? No afuera del edificio. Y si no tienes claridad entre la diferencia entre la iglesia y el edificio, por favor vuelve a mirar en nuestro canal de YouTube la enseñanza de la semana anterior. Ahí te explico con claridad la diferencia entre el templo y la iglesia, pero también te llevo a entender por qué la iglesia es tan importante para Dios. Pero hoy necesito que tú entiendas lo importante que tú eres para Dios, tan importante que te trajo a ser parte de su iglesia para enviarte como representante de su iglesia allí donde tú estás. ¿Cómo tu cristianismo está impactando tu entorno social? Reflexiona en esta pregunta. No para producir culpabilidad, no, es para asumir responsabilidad. Dios te ama. Dios tiene planes contigo. Y lo mejor de todo es que Dios sigue creyendo en el llamado que te hizo y en los planes que tiene contigo. Por eso estás aquí en esta noche. No desaproveches esta oportunidad. Tú eres iglesia más allá de un templo. Tú eres iglesia más allá de una etiqueta religiosa. Tú eres iglesia porque aceptaste el llamado a ser parte del ambiente de los hijos de Dios. Por eso cuando nosotros nos reunimos los domingos, nos reunimos como iglesia sin importar el edificio. Por eso cuando tú te conectas los miércoles, te conectas como iglesia, aunque no estés en un edificio. Porque la iglesia representa un ambiente. Y en este ambiente de senda de valientes, la palabra que viene de la boca del Padre ha traído sanidad, restauración, bendición, proyección, transformación. Porque eso es la iglesia. Por eso te doy la bienvenida a la nueva temporada de tu vida cristiana como parte de la iglesia del Señor Jesucristo.